Muy buenos días para todos. Bueno, antes que nada, agradecerles por estar presentes el día de hoy en esta presentación. Es mi primera presentación en el KCD, entonces espero que el tema que deseo presentar el día de hoy sea del agrado de ustedes. Mi nombre es Lewis Jonathan Muñoz, soy ingeniero de infraestructura de Coenvi. Actualmente soy uno de los ingenieros que desplegó el proyecto CCP en conjunto con Ángel Ramírez y con el resto del equipo de trabajo. El día de hoy deseo hacerles una presentación con respecto a Core DNS. No sé si todos estén con el conocimiento de Core DNS, sepan qué es, cómo funciona. Entonces, antes que nada, quiero arrancar como una pequeña introducción sobre la herramienta, cómo funciona y al final, digamos, explicarles cómo se configura y algunos plugins que considero yo son súper importantes para que ustedes aprendan a conocer la herramienta. Antes que nada, quiero arrancar con una frase súper importante. No sé, es la manera como yo trato de relacionar la infraestructura con el cuerpo humano y con mi entorno. Entonces, yo en algún momento pensé, ¿has pensado qué tan importantes son los pulmones en el cuerpo humano? Eso es Core DNS para Kubernetes. Si lo relacionamos, Core DNS en sí es la herramienta que permite de que toda la orquestación funcione, que todo se pueda comunicar, que todo se pueda ver. Entonces, en este caso, Core DNS lo que permite es que los demás equipos, que todos están en un barrio, todos se puedan ver, todos se puedan identificar. ¿Cómo funciona Core DNS o de dónde proviene Core DNS? En los inicios, para los que trabajamos como tal en la infraestructura, cuando un equipo se deseaba ver con otro, había que configurar un archivo, una definición. En este caso, cada vez que un equipo, veámoslo como Ubuntu, deseaba ver otro Ubuntu sin tener la dependencia de un servidor DNS, habría que realizar la configuración de un archivo. Ese archivo está almacenado en el etc host. Entonces, ahí uno define la IP del equipo y el nombre que va a tener el equipo dentro de la red, o bueno, dentro de lo que nosotros estamos estableciendo como red. Entonces, tenemos aquí el ejemplo. Tenemos el equipo 10.244.1.5, el cual se va a llamar test, y tenemos el paisano por allá, que es el 10.244.2.5. Entonces, para que ellos se puedan ver, se define la configuración del archivo en etc host y se le dice, hey, el vecino se llama web y tiene esta IP, y el otro vecino, al lado contrario, se va a llamar test y esta va a ser su IP. Todo esto ha evolucionado, todo esto ha cambiado. Cuando nosotros entramos a depender de servicios o servidores DNS, pues imagínense ustedes 1000 equipos, 1000 usuarios, estableciéndoles esos archivos de configuración. Es algo complicado, más para Kubernetes. Entonces, cada vez que se crea un nuevo pod, ya hablando como tal desde la perspectiva de Kubernetes, añadimos un registro en el servidor DNS. En este caso, como está mostrado en el ejemplo, el 10.96.0.10 es un equipo que entra a proveer esa capa de servicio para que se pueda realizar la configuración. Ese es el que entra a soportar todos esos archivos, todos esos registros. Por consiguiente, los demás equipos ya no van a depender del archivo etc host, sino que van a depender del resolve.conf. ¿Qué va a contener el resolve.conf? Va a contener la dirección IP del servidor DNS. Así es como funciona en estos momentos una infraestructura cuando se implementa un servidor DNS. Entonces, para que otros pods puedan encontrar el nuevo pod y solo sea necesario configurar el archivo, se define esa IP en el resolve.conf y él ya lo que entra ya permite que lo encuentre. Entonces, bueno, ya sabemos cómo funciona un servidor DNS. Hablé un poco de historia. Ahora, ¿qué es Core DNS y por qué entra a funcionar Core DNS dentro de Kubernetes? Ayer, los que tuvimos la oportunidad de estar después del KCD, socializábamos, hablábamos, tuve la oportunidad de hablar con personas muy interesantes en el gremio y me mencionaban, hey, pero es que Core DNS es viejo. Sí, es viejo. Antes se llamaba KDE Server. KDE Server es un servicio que provee como tal la configuración de DNS. Para los que están familiarizados con el tema, ¿han escuchado de Vint? Más o menos esa es la vaina. Él lo que hace es que provee el servicio de DNS, sino que es que este KDE Server tuvo una particularidad. Él la configuración de DNS la establece con un KDE file.
Él lo que hace es que tiene un archivo donde se establece toda la configuración y se le dice a nivel de middleware o a nivel de definición, hey, yo quiero que el DNS me haga esto. Yo quiero que el DNS también se comporte de esta manera. Entonces, digamos que para el creador de Core DNS fue fácil, sencillo, bifurcar un archivo y decir, hey, me interesa la estructura de cómo está funcionando, implementémoslo. Este es el papá de Core DNS, KDE Server. ¿De dónde saco la fuente? De la misma página de Core DNS. Ellos la mencionan ahí. Entonces, para los que de pronto nos gusta saber cómo es el origen de las cosas, cómo funciona, les recomiendo que le echen una miradita a la página. Entonces, prácticamente el papá de Core DNS, como lo mencioné, es KDE Server, conserva una estructura similar a la actual. El archivo KDE File, que ahora en Core DNS se llama Core File, y contiene toda la definición, toda la configuración que uno desea aplicar. Entonces, llegamos ya a Core DNS. Súper rápido, súper sencillo, espero que todos me estén entendiendo. Ahora, Core DNS, ¿qué es? Core DNS, digamos que en su momento hacía parte de lo que era CoreOS. No sé si alguien ha escuchado ese sistema operativo. CoreOS es un sistema operativo que era en algún momento muy utilizado para el despliegue de clusters, para lo que era el despliegue de pods. Core DNS venía integrado de manera nativa en CoreOS, entonces en algún momento dijeron, no podemos más, se acabó CoreOS. Soy de las personas que ve lo positivo en lo negativo de cualquier situación. Yo creo que esta gente también vio lo mismo. Hey, Core DNS está interesante, venga para acá. En el momento en que toman Core DNS, el CubeADM decidió que Core DNS hiciera parte de lo que era la base inicial de cuando usted instala Kubernetes. Cada vez que usted va a instalar Kubernetes, viene Core DNS de manera nativa. O sea que ya ellos están contemplando, analizan la posibilidad de, hey, necesitamos la resolución de DNS, ¿cómo la vamos a resolver? Anteriormente, ellos utilizaban CubeDNS. Desde la versión 1.11 hacia atrás, venían con eso. Entonces, como que, hey, ¿qué beneficios tenemos? ¿Funciona, no funciona? Esta gente comenzó a ver de que CubeDNS venía con algunos problemas, con algunas deficiencias. Y yo creo que fue una sabia decisión. El Core File es una manera muy sencilla, muy práctica, muy intuitiva de poder administrar el clúster del servidor DNS o el servicio DNS. Entonces entramos a hacer la comparación. ¿Qué ventajas tiene Core DNS con respecto a CubeDNS? Digamos, leyendo súper rápido. CubeDNS despliega CubeDNS, DNS Mask y Sidecar. ¿Alguien tiene claro qué son estos términos? Prácticamente el DNS Mask es el que se encarga de la resolución del forwardeo a nivel de DNS. Y el Sidecar lo que hace es tener las métricas de las peticiones. Cuando CubeDNS se desplegaba 3 pods. Entonces eso generaba un roto de seguridad porque DNS Mask es muy fácil de generarle un ataque de seguridad informática. Entonces esta gente comenzó a ver las falencias de CubeDNS. El contenedor Kubernetes observa la API de Kubernetes y sirve de validado de registro de DNS basado en la especificación de DNS. Eso es el DNS Mask. DNS Mask brinda compatibilidad con el almacenamiento de caché y dominios auxiliares, y Sidecar proporciona métricas y verificaciones de estado. Hasta ahí, todo súper bien. Todas esas funciones se realizan en un solo contenedor en Core DNS. Wow. O sea, Core DNS lo que hace es que todo eso que hacía CubeDNS lo entrega en un solo pod. Eso fue un golazo. ¿Por qué? Establecer toda la configuración con lenguaje de Golang en un solo pod facilita una estabilidad. En el caso de Sidecar, Sidecar está establecido, si no estoy mal, en C#. Entonces ahí comienzan a verse las mejoras de la actualización de los
de los lenguajes de programación. A nivel de consumo, esta tablita que pueden ver acá, me muestra el tipo de consulta y la latencia. Las peticiones de Core DNS a nivel local son un poco más tardías que las peticiones de CubeDNS, un poco. Pero si verificamos la solución de external DNS, o sea, depender de una resolución externa, Core DNS le gana a CubeDNS. También a nivel de memoria. A nivel de memoria, dependemos de 3 pods en CubeDNS para poder trabajar. Aquí solamente dependemos de uno. La línea azul representa Core DNS, la línea naranja, CubeDNS. Entonces ya comenzamos a ver los beneficios de Core DNS dentro de la implementación dentro de Kubernetes. ¿Alguno ha trabajado con Lens? En palabras coloquiales, es el alcahueta de nosotros los que trabajamos con Kubernetes. No necesitamos sabernos los códigos, ni el kubectl. Un entorno gráfico fácil que permite poder observar cómo se está desplegando el clúster de Kubernetes. Aquí pueden ver cómo se despliega Core DNS. Ah, pero es que, Lewis, veo 2 pods. Sí, tiene establecido un replica set. Lo que permite que en el momento en que se caiga uno, esté el otro ahí. Si lo hubiéramos hecho con CubeDNS, serían prácticamente 6 pods los que tendríamos en funcionamiento. O sea que estamos aprovechando los recursos al máximo de la infraestructura. El servidor de Core DNS se implementa como un pod en el namespace Kubernetes System o Kube System en el clúster de Kubernetes. Bueno, se despliega como 2 pods para la redundancia como parte de un replica set. Súper claro. Ahora sí llegó la parte interesante. El core file es el archivo que tiene toda esa configuración, que establece como esa parte lógica. El core file, incluso los invitaría a los que les gusta de pronto probar Core DNS. Yo lo instalé de manera local en mi equipo, eliminé Vint y monté Core DNS de manera nativa. Funcionó. Hay tutoriales sobre cómo hacerlo. Y digamos, entrar a conocer ese mundo. Digamos que lo más importante de entrar a Kubernetes definitivamente es cacharrear. Es definitivamente mirar cómo funcionan las cosas, cómo se integran, cómo están conectados unos con otros. Y cuando comencé como con estos inicios de Kubernetes, yo decía, hey, pero ¿será que Kubernetes es lo mismo que yo tener un servidor físico enfrente? ¿Sí? Y lo demostré. En el momento en que instalé Core DNS de manera local en mi computador, comencé a ver cómo funcionaba. Cada vez que usted acceda al core file, siempre se define el punto 2 puntos. ¿Qué significa el punto 2 puntos? Hey, soy yo voy a resolver. Cualquier petición externa, external DNS, pero necesito encontrar todo lo que está dentro de mi red. Eso lo hago con el punto 2.53. ¿Por qué el 53? El 53 es el puerto de DNS. Sencillo. Ahora hay un corchete todo bonito y defino unas definiciones para que me encuentre errores, para que me diga la salud, cómo está funcionando el servidor DNS. Necesito que me encuentre las peticiones locales y, oh sorpresa, Core DNS se integra con Prometheus. O sea que es posible que yo pueda analizar las métricas de Core DNS, cómo están funcionando mi servidor y las peticiones con Prometheus. ¿Alguien ha trabajado con Prometheus? Una maravilla, ¿cierto? Y con Grafana, yo creo que es la combinación perfecta. Que trabaje Core DNS con esto, a mí me ha permitido entender cómo se realizan las peticiones a nivel de infraestructura, más nosotros que trabajamos con CCP. Recibimos peticiones a cada rato, la gente quiere resoluciones, quiere ver cómo funciona. El core file permite eso, permite que uno le pueda establecer toda esa rama de configuración. Lamentablemente, por temas de conexión, no es posible que les pueda compartir la pantalla, pero les quería mostrar el clúster de CCP, cómo lo desplegamos y cómo está funcionando Core DNS. Es que esos Mac M1 son una hermosura y el puerto HDMI mejor. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que cada vez que uno desea establecer un plugin o una configuración, Core DNS en su sitio, coredns.io, señor.
tratamos de ajustar a la resolución y no… Pero gracias. Los plugins de Core DNS, wow, no son ni 10 ni 20, son más o menos como unos 40, 50. Ofrece lo que usted necesita. Incluso ellos ofrecen un archivo, el forwardeo, que el forwardeo prácticamente lo que hace es decirle a Core DNS, hey, vaya, búsqueme en etc host, en etc resolve conf, qué definición de DNS tengo, para que él pueda resolver. Con esto estamos resolviendo prácticamente las soluciones DNS a nivel externo. Y Core DNS integrado con External DNS para las peticiones externas funciona perfecto. Muchos de los que están trabajando con Kubernetes no ven la importancia de Core DNS dentro de la infraestructura. Es por eso que decidí hablar de tan importante elemento dentro de Kubernetes. Porque cada vez que ustedes despliegan un pod o cada vez que ustedes despliegan un servicio, al final les queda un FQDN que dice cluster.local. ¿Lo han visto en algún momento? Es gracias a Core DNS. Core DNS es el que se encarga de decir, hey, ¿quién es usted? Hola, soy el pod 1. Ahora se va a llamar pod 1.cluster.local. Y él permite que se reconozcan entre sí mismos. Cada vez que usted despliega un pod y se baja, ¿qué mejor manera de no depender de la resolución a nivel de IP, sino a nivel de DNS? ¿Por qué? Porque ustedes saben que uno constantemente está reiniciando los pods. Yo cojo un pod, me falló, simplemente lo cojo, lo elimino y él me vuelve y me levanta. Si pierdo la IP, ¿cómo me voy a poder comunicar con el pod? La comunicación la establezco con Core DNS porque ya me lo está reconociendo con un nombre. Es como cuando uno llega a un partido de fútbol y uno en cualquier momento le da el pase al compañero y ¡hey, el de camisa blanca! Ese eres tú. Ese es el encargado de realizar esa comunicación. Los plugins. Vamos a ver si me puede abrir aquí rápidamente los plugins, porque sí me gustaría que los vieran. La lista de plugins. Los que más yo uso, los que recomiendo, de pronto los que deseen indagar, probar cómo funciona. Host es prácticamente el mismo archivo que nosotros estábamos definiendo al inicio. Cuando expliqué al principio, hey, ¿cómo yo puedo establecer una comunicación a nivel de nombre? Esto es una maravilla, porque esto me permite poder acceder a equipos que no estén dentro del segmento dentro del segmento de Kubernetes. O sea, yo puedo acceder fuera del segmento de Kubernetes con la configuración de este archivo. Entonces le puedo decir, hey, este vecino ya no pertenece a esta cuadra, sino que deseo comunicarme con el vecino que está en la otra cuadra. Ese plugin lo permite. Esto nos ha salvado a nosotros de unos chicharrones por lo mismo, porque yo puedo encontrar a ese vecino que está por allá lejos sin necesidad de tener que configurar otro servidor DNS, crear la pasarela y poder decirle ahorita sí comuníquense para que queden con el mismo FQDN. Ese es uno. El HERD permite analizar la salud del clúster, en especial del Core DNS. Ese es uno de los que mostré ahorita en el Corefile, en este de acá. Aquí abajito, aquí está. Y le está definiendo que cada 5 segundos me está entregando un informe de cómo está funcionando la salud. Eso es súper importante, más si trabajamos con Prometheus. Permítanme. Por aquí tengo otro, importantísimo, que se los quería
mencionar. ¿Dónde estás? Ani. Ani es súper importante. Ustedes trabajan con Ani cuando necesitan poder encontrar dentro de la red de Kubernetes o dentro de las peticiones locales cualquier equipo. Me ha pasado que cuando yo he desplegado los pods, no se ven, no se encuentran. Pero no es porque esté fallando el core DNS, es porque el servicio impide que podamos acceder como tal a ese pod, solamente está limitado. Pero ¿cómo así? No, el ANI es el que se encarga de esa resolución. Si ustedes configuran el ANI, para mí los más importantes, ANI y host, cuando tengan problemas de resolución de DNS, porque se los van a encontrar. Se supone que Core DNS está trabajando como un demonio y automáticamente él funciona. Y claro, a nivel de infraestructura local, 2, 3 pods para un laboratorio, funciona. 20, 30 pods, funciona. Con CCP tenemos 235 pods aproximadamente y está funcionando. Pero cuando necesitamos la resolución de peticiones, con ANI yo facilito todo el trabajo para que eso me lo encuentre súper rápido. Lo mismo el de caché. El de caché es otro también que tiene que ir de la mano con Prometheus. Esos son los más importantes. Él me guarda el registro de la caché. Vieran que es tan importante uno poder tener integrado Core DNS con Prometheus, no solamente como porque esté ahí montado, sino porque realmente cuando usted entra a analizar las métricas, Prometheus le entrega a usted mucha información de cómo está funcionando esa infraestructura. Errores. El forwardeo, se me olvidaba. Normalmente el forwardeo se realiza a nivel del equipo local. Entonces, digamos, si nosotros tenemos configurado el DNS para que no tenga salida a internet, la IP que va a tener el forwardeo, o sea, el etc resolve.conf, va a ser la IP del equipo, o sea, la IP principal. Y uno dice, hey, pero si yo necesito realizar peticiones externas, ¿cómo las hago? Con el forwardeo, configuro el archivo resolve.conf y le agrego los DNS de Google. Ya tengo salida del clúster, sin depender de una configuración externa. Digamos, la resolución de external DNS integrado con Core DNS es más que todo para las peticiones que yo necesito encontrar dominios para poder encontrar que me lo llame y que me lo traiga. Con el forwardeo, súper importante una conexión. Ya el resto los invito a que los visualicen, a que ustedes vean cómo funciona Core DNS. Lo más importante, lo más crítico, aprender a manejar este archivito. Si ustedes configuran mal este archivo, el Core DNS no les funciona. Y eso es un plus, porque uno es humano y es de humanos equivocarse. Entonces él les va a decir, hey, no estamos funcionando, hay algún error en la definición. ¿Qué falla que no les puede mostrar, hombre, el clúster? Porque sí les quería mostrar qué configuraciones nosotros tenemos establecidos, cómo está funcionando y cómo se realizan esas peticiones a nivel de Prometheus, porque es importante poder ver cómo se realiza esa conexión. ¿Alguno ha trabajado con Wireshark? Con Core DNS se ve todo el tráfico por Wireshark. Si usted ve el tráfico por Wireshark, está entendiendo realmente cómo funciona una petición a nivel de TCP, a nivel de UDP. El 53 trabaja por UDP. Entonces usted puede analizar el tráfico UDP y decir, hey, se está comunicando, qué respuesta está recibiendo, pero aparte de eso, ¿qué está haciendo con el proceso? El Wireshark les permite eso. Y si ustedes tienen configurado este core file, recomendado, que les va a ir muy bien. Igual, Core DNS establece una configuración inicial. Normalmente vendría sin la definición del clúster local. O sea, esta parte de abajo. Él solamente viene con la definición del clúster local porque prácticamente es el FQDN el que va a permitir que encuentre al otro. Por el momento, los invito, de verdad, a que puedan configurar Core DNS de manera local. Lo intenté para poder aprenderlo, wow, me tocó incluso buscar un tutorial porque casi no hay mucha información sobre la configuración local de Core DNS.
y me tocó desarrollar un script, un shield, para poder mirar cómo funcionaba y cómo se integraba. El archivo core file, cuando lo instalan de manera local, él tiene que quedar en etc. Y tiene que quedar dentro de la carpeta core DNS para que core DNS lo pueda interpretar. Si no lo hacen así, no les va a funcionar. Y tiene que llamarse core file con la C mayúscula. Las cosas que uno va aprendiendo de probar, de indagar. Y son esos tips porque realmente cuando me enfrenté a montar un servidor DNS dentro de la infraestructura de Kubernetes con External DNS y con Origin CA, ¿alguien ha escuchado Origin CA? Origin CA se integra con Core DNS y con Ser Manager para poder generar los certificados dentro de la infraestructura. Entonces, eso es con Cloudflare. Entonces, cada vez que yo monto el certificado viene con la encriptación, con la autorización, baja Ser Manager lo genera y Core DNS lo reconoce. El core file. Entonces, si nos vamos dando cuenta, el corazón de Core DNS es el core file. ¿Dónde lo encuentra usted en Kubernetes? En el config map. Usted selecciona el namespace kube system y en el config map está la definición del core file. Recomendación 1, hágale un backup o guarde la información antes de realizar cualquier cambio. Porque una vez el cambio está realizado y él lo toma y tumba el servidor DNS, ya no va a tener respuestas de DNS, más si está trabajando en un entorno cloud. Ya nos pasó. Configuramos mal el servidor, se nos perdieron todas las peticiones. ¿Qué nos tocó? Bajar el servidor y volverlo a levantar. Y yo creo que eso no es la solución para nadie. Guarde el backup. Si tiene acceso por hilo, mucho mejor. ¿Saben qué es la hilo? Es una conexión por debajo. Es una conexión a, digamos, no depender de la interfaz de red principal, sino que él permite una interfaz conectada directamente a la BIOS. Entonces usted va a tener un acceso directo al servidor, al clúster, a lo que usted esté desplegando. Aún así se haya caído la conexión principal. Con eso lo soluciona. Importantísimo, hagan un backup si van a entrar a trabajar en entornos de producción. Ya nos pasó. Mi recomendación, sinceramente, háganle un backup. Cuando ustedes vayan a hacer peticiones externas, Core DNS funciona de maravilla con External DNS. Y de verdad, se lo recomiendo. Si ustedes van a comenzar a prestar servicios o en algún momento están considerando montar un servidor para la prestación de un servicio, no dependan de los certificados manuales. Depender de un certificado manual es depender de una persona que esté sentada cambiando los certificados. A la persona le da sueño, le da pereza, se equivocó, error de capa 8, cualquier cosa puede pasar. Con External DNS lo pueden automatizar con Origin CA. Yo creo que es el mejor consejo que yo en estos momentos les puedo brindar, más que todos los que están trabajando en entornos de producción. Porque también ya nos pasó, es que trabajar con Kubernetes me ha permitido poder encontrar errores, solucionarlos y encontrar una solución práctica, porque hay soluciones sencillas que te pueden calmar el incendio de momento, pero no una solución profunda. Las soluciones profundas se hacen cuando ya se te han caído mínimo 2 o 3 veces los clústeres en producción. Y es ahí donde tú entras a decir, no puedo depender de una persona, de un proceso chinomático para poder trabajar. Y es por eso que CCP, trabajando con Core DNS y trabajando con las herramientas, no depende en estos momentos de nadie que le esté cliqueando y que esté sentado procesando la información. Core DNS en estos momentos, el clúster lo tenemos hasta tal punto en que en el momento en que ustedes crean la API o crean el runtime, él va, toma el certificado, lo jala y lo carga inmediatamente. O sea, ya no dependemos de nadie para hacer ese proceso. Todo está automatizado. ¿Y eso de qué nos sirve a nosotros? Que ya no entramos a depender del proceso de despliegues y entramos a depender del proceso de administración. Eso nos facilita a nosotros, los del NOC o los que administramos la infraestructura, cómo funciona el clúster. Creo que es el espacio para preguntas. ¿Quién tiene preguntas en este momento? Ya una vez en funcionamiento,
Qué pena. Hola, ya una vez en funcionamiento, ¿qué tipo de incidentes han tenido con Core DNS? Pues que no sea configuración, nada, sino porque sí. En producción, ninguno. Automatizado 100%. Digamos, estoy recalcando mucho el uso de Origin CA y el uso precisamente de External DNS, porque ellos son los que me permiten la resolución externa. Cuando yo en Core DNS, digamos, Core DNS me resuelve las peticiones locales y él me lo encuentra todo. Pero cuando ya entro a depender de una resolución externa, ahí es donde entra el conflicto. Y digamos, alguien que tenga entorno de producción en estos momentos me dirá, no, Lewis, es que necesito que el chico de administración de servidores esté cargándome manualmente los certificados. Eso es crítico y ha pasado. Tenemos empresas que en estos momentos lo están haciendo, que realmente dependen todavía de una persona para que esté cargando esos certificados y no es la solución. Cuando tú integras Core DNS con la infraestructura, ya tienes que despreocuparte de las comunicaciones, ya eso funciona de maravilla. Entonces, los invito realmente a que prueben Origin CA. Origin CA es con Cloudflare y ellos te entregan como un acceso free para que tú puedas probar y demás. Ya cuando deseas que genere los certificados con tu dominio, digamos, nosotros tenemos 4 dominios en estos momentos en Quemby. Tenemos quemby.net, quemby.cloud, quemby.com y quemby.io. En esos momentos el clúster está despegado con quemby.net y vamos a hacer la siguiente migración de la versión de CCP 2.0 a quemby.cloud. Entonces ya yo solamente desde el dashboard, desde la página de Core DNS, perdón, de Cloudflare, selecciono el dominio y veo los certificados que me están generando. A mi correo electrónico llegan. Cada vez que un usuario llega y levanta una aplicación, a mí me llega la notificación. Generado el certificado para el dominio r.tan.tan.quemby.ops.quemby.net. Se levantó el certificado bien. Ya con eso yo estoy más tranquilo. ¿Otra pregunta? ¿Cómo tienen automatizado el tema de el escalamiento de las máquinas? Bueno, nos vamos a salir un poco de Core DNS con esa pregunta. El escalamiento de las máquinas, cuando nosotros lo realizamos, bueno, nosotros no trabajamos con Terraform, nosotros trabajamos con Pulumi. Los que deseen conocer Pulumi, los invito a conocer Pulumi. Digamos que eso fue un limitante al principio con Terraform porque había que aprender HCL, había que entender cómo funcionaba Pulumi, cómo funcionaba Terraform. Y Terraform para muchos es una maravilla, pero cuando estamos en entornos de desarrollo, con compañeros que trabajan en desarrollo, ponerles a que tengan una curvatura de aprendizaje con un nuevo lenguaje de programación es tiempo crítico para la compañía. Nosotros automatizamos todo el despliegue del clúster, o sea, todo nuestro clúster en estos momentos está desplegado con Pulumi en lenguaje Go. O sea, estamos con Golang. La página de Pulumi contiene la información necesaria para usted poder interpretar cómo tiene que realizar los métodos de conexión y los métodos de configuración. En el caso de nosotros, el clúster nosotros lo tenemos desplegado con Equinix. ¿Alguien ha escuchado de Equinix? Por ahí ya he tenido la oportunidad de que algunos han llegado al stand de Quemby y les he podido mencionar qué es Equinix. Equinix es un cloud provider bare metal. Esa vaina es una maravilla. Y nosotros poder tener una conexión directa con Equinix para poder decir, hey, necesito desplegar estos tres clúster con esta configuración, con estos archivos, cárgueme y que se despliegue, funciona re bien. Uno de los plus, hay un pequeño paréntesis, cuando ustedes deseen trabajar con Kubernetes, si quieren comenzar a practicar, practiquen con RKE2. No lo recomiendo como entorno de producción. Sí, funciona, pero hay mejores entornos de producción. KZeroS es muy recomendado. ¿Otra pregunta? Ahorita nos estuviste hablando un poquito del escalamiento de Core DNS. ¿Te quieres profundizar un poco en eso? Porque justo
nos pasó la semana pasada, el jueves exactamente, que los POC de CoreDNS nos empezaron a fallar por problemas en disco. Entonces no sabíamos cómo escalar CoreDNS. Entonces, si quieres... CoreDNS tiene algo que se llama autoscaling. O sea, en el momento en que está corriendo CoreDNS, el autoscaling es el que se encarga de evaluar cómo están las peticiones y si tiene que aumentar o tiene que disminuir. Eso no está mostrado ahí en la diapositiva que mostré del pod, pero él viene con un autoscaling allá arribita. El autoscaling es súper importante y súper crítico en entornos de producción porque precisamente es el que evalúa cuántas peticiones están llegando y si él tiene que crecer o tiene que reducirse. Digamos que esa es una de las maravillas de Kubernetes y es lo que precisamente permite que Kubernetes esté siendo utilizado en entornos de producción. ¿Cómo lo soluciono? En algún momento pasó que el servidor se quedó sin capacidad suficiente porque alcanzó una cantidad máxima de pods. Normalmente en Kubernetes uno evita de que lleguen a más de 220 pods. ¿Por qué? Porque ya se comienza a ver atareado, se comienza a ver que está consumiendo demasiados recursos. Hay que entrar a analizar si en este caso el entorno de ustedes de producción alcanzó esa cantidad de pods o si fue superior en la cantidad de pods. Si es así, la única solución es aumento a nivel de hardware. Porque el autoscaling lo que va a hacer es entrar a buscar qué hay disponible en el clúster y decir, hey, tengo recursos disponibles, vengan para acá, porque los estoy necesitando. Si él no tiene recursos, se va a totear. De pronto, a lo que terminemos la sesión, los que estén interesados, les puedo mostrar ahí en el computador cómo funciona el clúster. Qué falla de verdad que no pudimos compartir la pantalla porque sí me hubiese gustado poderles mostrar cómo está en estos momentos integrado el clúster de CCP, porque el clúster de CCP lo tenemos, o sea, para poder ofrecer CCP, estamos trabajando con servidores de 32 gigas de RAM, con discos de estado sólido de 240 gigas en estado sólido. No es tampoco la mayor cosa. Equinix ofrece servidores con 780 gigas de memoria RAM y como 2 o 8 terabits de disco de estado sólido para entornos de producción. Nosotros coger eso tan pequeño, esos 3 servidores, unificarlos, establecer un load balancer y que todo se haga con CoreDNS, por eso CoreDNS no se nos revienta, porque hay espacio en RAM y hay espacio en procesamiento. De pronto hay que entrar a analizar esa parte cómo se quedó. Importante, lo de los pods, es importante que lo evalúen. Si lo quieren ver desde una perspectiva más general, les recomiendo que utilicen Lens. Lens solamente es coger el archivo .cube, llevarlo a la herramienta y la herramienta te va a mostrar todo el clúster de una manera más gráfica. Los que estén aprendiendo de Kubernetes, les recomiendo que lo aprendan con Lens. ¿Por qué mencioné al principio que es el alcahueta? Porque prácticamente no necesitas estar estableciendo el kubectl y el headpods -n, kubectl y el head namespace, no. Solamente cliqueas y él te va a mostrar toda la información. Creo que incluso lo hemos recomendado mucho a clientes que tenemos en Quemby, porque Rancher no lo recomendamos para administrar entornos de producción. Hay que entrar a ver también todas esas variables. ¿Otra pregunta? Chicos, muchísimas gracias por el espacio. Agradecido.